Este ejercicio práctico lo hemos dividido en 4 grandes pasos. Primero, selección de trabajadores, donde hablaremos de cómo generar la base inicial de trabajadores y cómo determinar si a un trabajador le corresponde o no el reparto de utilidades. 2. El cálculo de la PTU. 3. Cómo determinar el cálculo del ISR para la PTU. Y por último, un resumen de pagos, es decir, donde estableceremos el pago neto de la PTU. Vayamos al primer paso, selección de trabajadores. Como paso previo al cálculo de la PTU, lo primero que tendremos que hacer es determinar una base, por lo menos con los siguientes datos: ID, nombre del empleado, su fecha de ingreso, su fecha de baja si es que ya no está en la empresa, el tipo de contrato y el tipo de trabajador. En este caso, aquí mostramos los trabajadores tal cual obtendríamos la base de datos de nuestro sistema de nómina. Es decir, en este momento no sabemos si le corresponde o no al trabajador el reparto de PTU. Simplemente estamos creando una base de datos. Como siguiente paso, determinaremos los acumulados de sueldo, faltas e incapacidades por enfermedad general. En este momento tampoco estoy verificando si los trabajadores de confianza están topados o no. Simplemente estoy haciendo un listado. Lo que sí puedo hacer en el siguiente paso es calcular los días devengados del trabajador, los días reales trabajados, es decir, los días del periodo menos inasistencias, menos incapacidades por enfermedad general. ¿Cómo lo voy a hacer? Los días del periodo lo voy a determinar por el periodo que le correspondió trabajar a nuestros empleados. Por ejemplo, el empleado 1, dado que su fecha de ingreso es de 2018, técnicamente en 2020 debió trabajar todo el año, pues aún sigue activo. El empleado número 4, a pesar de haber iniciado el 1 de enero trabajando en la empresa, se retiró el 15 de abril. Por lo tanto, el periodo que le corresponde trabajar es 31 días de enero, más 29 de febrero, más 31 de marzo, más 15 de marzo. Nuestro empleado número 5 se retiró de la empresa el 2 de enero del 2020. El empleado 7, el 15 de febrero. Por lo tanto, sus días del periodo serán 31 días de enero más 15 de febrero. Y para los empleados que iniciaron labores durante el 2020, haremos la cuenta de los días que les correspondió trabajar. Por ejemplo, el empleado 9 inició con nosotros el 1 de mayo. Por lo tanto, le corresponden trabajar 31 días de mayo, 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Y así sucesivamente haremos con todos los trabajadores. A estos días del periodo les restaremos los acumulados que ya obtuvimos de nuestro sistema de nómina por las faltas y por las incapacidades por enfermedad general. Recordemos que las incapacidades por maternidad y riesgo de trabajo en este caso no aplican. Y el resultado serán los días devengados o los días reales trabajados. En este punto, nuestro siguiente paso será determinar si a nuestros trabajadores les corresponde el pago de PTU o no. Algunos serán por días, otros serán por el tipo de contrato. Veamos. En este caso, el trabajador 1 tiene contrato indeterminado y trabajó 364 días, por lo tanto le corresponde. Recordemos que los trabajadores de confianza también participan en el reparto. En este caso, el trabajador 2 tiene 351 días. Al empleado 3 también le corresponde,
lo mismo que al empleado 4. Algo curioso de notar con el empleado 5 es que solo trabajó 2 días. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo nos dice que las personas con contrato indeterminado o de planta participan en el reparto independientemente de los días que hayan trabajado. El empleado 6 participa en el reparto y el empleado 7 tiene la misma característica que el empleado 5. A pesar de haber trabajado 46 días en el año, su característica de contrato lo hace pertenecer al reparto. Sigamos avanzando. El empleado 8 le corresponde, el empleado 9, el empleado 10 también, el empleado 11 y el empleado 12 podemos ver que tiene 92 días trabajados. Por lo tanto, sí le corresponde el reparto de utilidades a pesar de tener un contrato determinado. Por su parte, el empleado número 13, a pesar de haber tenido 61 días en el periodo, tuvo 4 inasistencias, por lo tanto, tuvo 57 días de vengados. Entonces, él no participa en el reparto de utilidades porque los trabajadores con contrato determinado solo participarán si es que tienen 60 días o más trabajados. El empleado 14 le corresponderá el pago de utilidades debido a su contrato, mientras que el empleado 15, a pesar de estar activo en la empresa, tiene un contrato determinado. Por lo tanto, con 31 días no participa en el reparto. La segunda gran cosa que hay que hacer en este momento es determinar el empleado sindicalizado o de planta con mayor ingreso y que le corresponda el pago de PTU. En este caso será nuestro empleado número 1. Como lo hemos mencionado, pasos previos al cálculo de la PTU, deberemos de verificar los acumulados de los trabajadores. En este caso me he adelantado y me he traído de la base inicial los datos que necesito para el cálculo. En este caso, esta nueva base de datos la armaré con la identificación del empleado, el nombre, el tipo de contrato, el tipo de trabajador, si es que participa en la PTU, el total de sueldos y el total de días de vengados que previamente he calculado. Simplemente voy a copiar y pegar en esta nueva base de datos. Recordemos que nuestro siguiente paso será determinar los días de sueldo y días de vengados para los trabajadores, ajustando el 20% para los trabajadores de confianza y los días para los empleados que no les corresponde. Veamos cómo es esto. Recordemos nuestro trabajador sindicalizado más alto, que tuvo un sueldo acumulado por 125.580. Entonces, mi límite de sueldo para mi trabajador más alto, 125.580. El tope para mis trabajadores de confianza será multiplicar 125.580 por 1.20, es decir, el 100% del trabajador más alto más un 20% arriba. Esto quiere decir que ningún trabajador podrá tener en este momento un sueldo acumulado mayor que esta cantidad, 150.696. Veamos este ejemplo. El empleado 2 tenía un acumulado inicial de 175.500. Sin embargo, como es un trabajador de confianza, sabemos que está topado por encima del trabajador sindicalizado más alto. Por lo tanto, el tope será de 150.696 pesos. Y así lo haremos con todos los trabajadores. A los empleados que no les corresponde, simplemente o los eliminaremos de la base o modificaremos sus valores a 0. Recordemos que el siguiente paso será sumar la columna de sueldo para PTU y días de vengados. Con esto estamos listos para
para iniciar un reparto correcto. Recordemos nuestro primer paso, que es obtener la PTU a repartir. En este caso y para este ejemplo, tuvimos una PTU del ejercicio de 320,000 pesos, más una PTU no cobrada de ejercicios anteriores de 50,000 pesos. Por lo tanto, la PTU a repartir será la suma del PTU del ejercicio 320,000 más 50,000 de PTU no cobrada del ejercicio anterior. Nuestro siguiente paso será dividir el total de PTU en dos partes, en un 50%. Por lo tanto, multiplicaremos 370,000 por el 50%, o 0.5 en este caso. Eso nos dará la mitad, y la diferencia entre los 370,000 menos los 185,000 será la otra mitad, que serán 185,000 pesos. El total nos debe de sumar la PTU a repartir. El paso número 3 es determinar los factores. Recordemos que determinaremos un factor de PTU por días y uno por sueldos. El factor de PTU por días se determinará dividiendo el 50% de la PTU entre la suma de días devengados que previamente hemos filtrado y corregido. Y el factor de PTU por sueldos resultará de dividir el 50% de la PTU de sueldos entre la suma del sueldo para PTU. Nuestro siguiente paso es determinar la PTU por días y la PTU por sueldo. Una vez que tenemos el factor de días y sueldos, simplemente multiplicaremos el total de días devengados por el factor de días, y esto lo haremos para cada empleado. Para determinar la PTU por sueldo, haremos exactamente lo mismo. El factor de PTU por sueldo por el sueldo devengado durante el año del trabajador. Y como último paso, sumaremos la PTU, es decir, lo que corresponde de PTU por días más la PTU por sueldo. Como podemos ver, una forma de comprobar que mi reparto es correcto es que la suma de PTU por días será igual a la PTU por sueldo, y ambas sumarán la PTU total. Y esto es a lo que se le conoce como proyecto de reparto de PTU. Otra cosa que en este momento podemos hacer es determinar la base fiscal exenta y la base fiscal gravada de la PTU. Recordemos que la PTU está exenta hasta 15 UMAS de forma anual, es decir, 1,344 pesos con 30 centavos. Si la PTU, como por ejemplo, que es de 546.85, no excede los 15 UMAS, estará totalmente exenta. Sin embargo, para los que sí exceden, la PTU estará gravada por la diferencia entre el total de PTU menos la PTU exenta. Ahora veamos cómo calcular el ISR de la PTU utilizando las dos formas de hacerlo, ya sea por el cálculo de la ley del ISR o por el cálculo de reglamento. Veamos la primera, cálculo por ley del ISR. Aquí tenemos definidos los pasos. Entonces, nuestro paso 1 es adicionar el importe de la PTU gravada a los ingresos grabados del mes del trabajador,
y a esto lo llamaremos ingresos totales. Esto se traduce en lo siguiente. Generaremos una base de datos con los conceptos que le hemos pagado al trabajador durante este mes. Para este ejemplo utilizamos un sueldo mensual, productividad, vales de despensa y premio por asistencia. Obviamente los empleados que están dados de baja no tienen sueldo. Bien, nuestro siguiente paso es determinar los exentos y los gravados por estas nóminas ordinarias. En este caso sabemos que los vales de despensa por ser previsión social están exentos. Por lo tanto, la diferencia de estos pagos estarán gravados. Aquí podemos ver cómo sumamos sueldo, productividad, premios por asistencia. Y aquí nuestro importe exento es vales de despensa. Una vez que tenemos la base fiscal gravada de los ingresos del mes del trabajador, adicionaremos a este importe la PTU gravada que obtuvimos en el paso anterior. Y a esto lo llamaremos ingresos totales. Y esto lo haremos para todos los empleados. Como podemos notar, el empleado 5, que obtuvo su base exenta, no tiene ingresos gravados. Por lo tanto, su ISR será 0. El siguiente paso será obtener el ISR por estos ingresos totales. Simplemente voy a obtener de la base de los ingresos totales el cálculo del ISR. Obtenemos el límite inferior de nuestra tabla de ISR. Podremos hacerlo con la fórmula de buscar o buscar B. El excedente, que será la resta de los ingresos totales menos el límite inferior. Siguiente paso es buscar el porcentaje sobre el excedente. Con la fórmula de buscar podremos obtener este dato de la tabla de la columna P. El ISR diferencial será de multiplicar el porcentaje sobre excedente por el excedente que obtuvimos. Posterior, buscaremos la cuota fija en la tabla del ISR. Y la suma del ISR diferencial más la cuota fija será el ISR de la tarifa del artículo 96. Cabe señalar que aquí sí aplicaremos el subsidio, el cual resultará de buscar los ingresos gravados en la tabla del subsidio y aplicar la columna del subsidio. Y esto es lo que haremos para todos los trabajadores. El paso 3 es obtener el ISR por los ingresos del mes del trabajador sin la PTU. Esto quiere decir que obtendremos el ISR solo de la columna gravados por los ingresos ordinarios que tuvieron los trabajadores. Por ejemplo, veamos el empleado 1, 13,385 pesos y el empleado 2, 17,500. 13,385 y 17,500. Y aplicaremos nuevamente la misma fórmula para obtener el ISR. Obtendremos el límite inferior, el excedente que resultará de la resta de ingresos totales menos el límite inferior. Buscaremos en la tabla de ISR el porcentaje sobre el excedente y lo multiplicaremos por el excedente y así obtendremos el ISR diferencial. Posterior buscaremos la columna de cuota fija para obtener la cuota fija que le corresponde al trabajador por estos ingresos. Y la suma de ambos del ISR diferencial más la cuota fija será el ISR de la tarifa. Posterior, buscaremos en la tabla de subsidio el subsidio que le corresponde o el subsidio aplicado al trabajador.
y eso nos dará el ISR o subsidio neto. Nuestro cuarto y quinto paso será restar el ISR del paso 2, que recordemos es el ISR que obtuvimos del total de ingresos ordinarios del mes del trabajador más la PTU, menos el ISR de los ingresos ordinarios del trabajador, es decir, por la nómina ordinaria. Y la diferencia de los dos será el ISR de la PTU. Cálculo del ISR de la PTU por reglamento. Nuestro primer paso será obtener una base de datos con el último sueldo ordinario que tuvo el trabajador, la PTU grabada, y obtendremos una PTU diaria que resultará de dividir la PTU grabada entre 365. Posterior, esta PTU diaria la multiplicaremos por 30.4 y así obtendremos lo que denominaremos como PTU mensual. Cabe señalar que para los trabajadores dados de baja, podremos anotar el último salario ordinario que tuvo para este cálculo. El paso número 2 es adicionar al sueldo ordinario del trabajador la PTU mensual y de ahí obtener un ISR. En este caso, por ejemplo, para el empleado 1 sumaremos 10.350 más 4.158.63. Eso nos dará un total de 14.508.63. Para obtener el ISR, en este momento no aplicaremos el subsidio al empleo. Esto por la razón de que la opción de cálculo por reglamento no menciona o no incluye la aplicación del subsidio. Entonces, por eso nos quedaremos a la altura del cálculo del ISR de la tarifa. Y aplicaremos la misma fórmula a los ingresos totales. En la tabla del ISR, que es la misma del artículo 96 o la publicada en la resolución miscelánea anexo 8 para 2021, buscaremos el límite inferior. El excedente se obtendrá de restar de los ingresos totales el límite inferior. Posterior, para calcular el ISR de estos ingresos excedentes, buscaremos de los ingresos totales en la tabla la columna que le corresponde al porcentaje sobre excedente. En este caso 21.36. El ISR diferencial se obtendrá de multiplicar el excedente por el porcentaje del excedente. Una vez que obtenemos esta cifra, buscaremos en la tabla la cuota fija que le corresponde por los ingresos totales. En este caso, la cuota fija corresponde a 1.417.12. Por lo tanto, el ISR de la tarifa será la suma del ISR diferencial más la cuota fija. Nuestro paso número 3 es muy similar. Vamos a obtener también el ISR de los ingresos, pero en este momento solo lo obtendremos de los ingresos ordinarios. Veamos los dos primeros trabajadores, 10.350 y 15.000 pesos. 10.350 y 15.000 pesos. El proceso de obtención del ISR es exactamente igual a como lo vimos anteriormente en el punto pasado. Una vez que esto ha sucedido, haremos una diferenciación entre el ISR que obtuvimos de sumar los ingresos ordinarios más la PTU mensual contra el ISR que obtuvimos solo por los ingresos ordinarios. Nuestro siguiente paso será obtener una tasa. Es decir, ya obtuvimos esta diferencia de los ISRs. El primero, que estaba influenciado por la PTU, y el segundo solo por los ingresos ordinarios. Esta diferencia la vamos a dividir
entre la PTU mensual. Recordemos para el empleado 1, 4158.63, que es lo que determinamos al inicio, 4158.63. En este caso, para el primer trabajador me da una tasa del 18.47%. En el siguiente paso será aplicar esta tasa a la PTU grabada total. Y el resultado de esta multiplicación, es decir, de la tasa del ISR por la PTU grabada total, será el ISR de la PTU por reglamento. Como último paso, será determinar los pagos netos por PTU. En nuestro caso ya tuvimos un total a repartir, por ejemplo, para el empleado 1 de 51.275.23. Como recordaremos, este fue su cálculo. Posterior, disminuiremos el ISR a descontar. En este caso, para este ejemplo, aplicamos el ISR del cálculo por la ley del ISR. Recordaremos para el empleado 1, el ISR fueron 12.796.36. Por lo tanto, la resta del total de PTU a repartir menos el ISR a descontar será lo que tenemos como PTU neta. Hemos de recordar que en este punto podríamos disminuir también lo concerniente a pensión alimenticia y, si es que fuera indispensable, agregar algún otro descuento de los que está contenido en la Ley Federal del Trabajo.